Amables oyentes, de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Hemos terminado el año litúrgico. El domingo pasado fue la solemnidad de Cristo Rey y la semana siguiente, pues al domingo, encabezada por el domingo, que es el primer día de la semana, fue el domingo 34 del tiempo ordinario, que es también el último domingo del año litúrgico. Y vamos a comenzar pues ahora un nuevo año litúrgico. Es el primer domingo del Adviento y por tanto el comienzo de un nuevo año litúrgico. La Iglesia, pues siguiendo una costumbre, digamos que cristianamente se impone por el hecho de que la Pascua desde el comienzo se celebra o se recuerda una vez al año, porque Jesús murió por la Pascua judía y por tanto los cristianos desde el comienzo, precisamente por la época de la Pascua judía, precisamente los cristianos de raíz judeocristiana celebraban ya no solamente la Pascua judía, porque eran judíos de raza y de rito, sino también unida entrañablemente a ella y superándola en su perspectiva desde la fe cristiana, celebraban la muerte y resurrección de Jesús, y eso se hace naturalmente cada año. Entonces, por eso, ese fue, digamos, el acicate de que la Iglesia, pues prácticamente conformara un ciclo litúrgico o un año litúrgico desde determinado momento hasta el momento correspondiente del año siguiente. Se comienza el año litúrgico a fines de noviembre, comienzos de diciembre con el Adviento, y se termina precisamente por la misma época con la solemnidad de Cristo Rey, que fue, como les dije, la celebración del domingo pasado. Un nuevo año litúrgico. Nos va a conducir la Iglesia, pues, este nuevo año litúrgico de la mano en la consideración agradecida y festiva de la dispensación de la bondad de Dios a nosotros en Jesús. Ese es el año litúrgico. Comienza con el Adviento. Después del Adviento y la Navidad culmina el primer ciclo del año litúrgico, que es el ciclo de Navidad, termina con la solemnidad de la Epifanía y a veces una semanita después para continuar con o comenzar la primera parte del tiempo ordinario, que va desde después de la Epifanía, con la solemnidad del bautismo del Señor, hasta el comienzo de la Cuaresma, que cae por allí en febrero. Y ahí comienza el segundo gran ciclo del año litúrgico, que es el ciclo pascual, con la Cuaresma, preparación para la gran celebración anual de la Pascua, que es el trido pascual de la muerte y resurrección de Jesús, desde la tarde del jueves hasta la madrugada del domingo de Pascua, y se prolonga durante todo el tiempo pascual, que tiene 7 semanas para culminar en Pentecostés. Pentecostés es el punto culminante del ciclo pascual, así como Epifanía es el punto culminante del ciclo de Navidad. Y llegado a Pentecostés, entonces se abre la segunda parte del tiempo ordinario, que va desde después de Pentecostés hasta el día previo al primer domingo del Adviento. Pues bien, en el ciclo de Navidad, la festividad central, que es la Natividad del Señor, o la Navidad del Señor, se cae un día fijo, porque así lo dispuso la autoridad eclesiástica por allá, si mal no estoy, en el siglo IV, cuando la autoridad eclesiástica romana quiso en alguna forma hacerle contrapeso a una festividad pagana del paganismo romano que celebraba el 25 de diciembre, por esa época del año, digamos en el comienzo del invierno. Ese es el comienzo del invierno. Astronómicamente el comienzo del invierno es el 21 de diciembre. Hasta ese día, en el hemisferio norte, el sol, los días se hacen cada vez más cortos. El 21 de diciembre es el día más corto del año y la noche más larga. Y al día siguiente, entonces, empieza el sol a hacer que el día sea más largo, hasta el 21 de junio, que es el día más largo del año. Precisamente, entonces, como en esa época del año, entre el 21 y el 22 de diciembre, se produce el paso, pues, del día más corto a días progresivamente más largos, entonces los romanos celebraban por ahí
la llamada Victoria Solis Invicti, la victoria del sol invicto, es decir, el sol, aunque vaya perdiendo fuerza, al menos desde el punto de vista de la observación humana, en cada hemisferio, llega un momento en que ese proceso termina y empieza el sol a ganar más fuerza y a hacer los días más largos. Por eso llamaban los romanos esa fiesta Victoria Solis Invicti. Los cristianos, ¿ven?, celebraron entonces, en esa misma fecha, celebraron la Nativitas Domini, la Natividad del Señor, para mostrar que Jesús es el verdadero sol, el sol que ilumina, el verdadero sol invicto. Así lo ponen claramente. Hay un texto del Evangelio, amables oyentes, muy hermoso, el canto de Zacarías en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías recobra el habla después de que circuncidan a su hijo Juan Bautista. Zacarías habla: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. La palabra griega es anatolé exipsus. Anatolé o Anatolí pronuncian los griegos modernos. Anatolia es la región oriental del Imperio Romano, es decir, el lugar por donde nace el sol. La Anatolí es, por tanto, el oriente. Oriens exalto traduce la Vulgata, esas palabras griegas del canto de Zacarías. Jesucristo es el sol invicto. Por tanto, la natividad del Señor, digámoslo así, fue la interpretación cristiana, o la forma como los cristianos encontraron para desplazar la fiesta pagana de la Victoria Solis Invicti. El Adviento, pues, es la preparación para la solemnidad de la Navidad del Señor, que cae el 25 de diciembre, así como la Cuaresma es la preparación para el Tríodo Pascual, que se celebra entre marzo y abril, todos los años. Luego, después de Navidad, la fiesta de Navidad y la fiesta de Pascua tienen en el calendario católico lo que se suele llamar la octava, es decir, 8 días de fiesta. La fiesta de Pascua se prolonga 8 días, es la octava de Pascua, que va desde el domingo de Pascua hasta el otro domingo de Pascua, 8 días de fiesta. Es la octava más importante del año. Pero también la Navidad tiene una octava, ¿ven?, que es desde el día de Navidad hasta el día octavo después de la Navidad, que es el 1 de enero, es la octava de Navidad. Es menos importante litúrgicamente que la octava de Pascua, pero también, pues, tiene su repercusión en la liturgia. Y finalmente, el ciclo de Pascua se prolonga durante 7 domingos, 7 semanas. El ciclo de Navidad se prolonga durante algunos días nada más, hasta llegar a la Epifanía, la solemnidad de la Epifanía, que originalmente era el 6 de enero. Ahora en el calendario colombiano, lamentablemente, debido a que quitaron las fiestas de guarda, o la iglesia lo permitió, pienso yo que un poco ligeramente, sobre todo la Epifanía y la Ascensión. Yo todavía no alcanzo a imaginarme en qué estaban pensando los obispos cuando permitieron o cuando accedieron a esa pretensión de algunos en el Congreso. Tal vez las demás fiestas que caían en semana podían haber permitido que las quitaran, pero ni la Epifanía ni la Ascensión, porque es que esas pertenecen, diría yo, al corazón del ciclo litúrgico cristiano. En todo caso, pues ahora la Epifanía la celebran el domingo más cercano al 6 de enero. Esa es la liturgia actual, en la forma colombiana de la liturgia actual. En todo caso, la Epifanía es la culminación del ciclo de Navidad y Pentecostés es la culminación del ciclo de Pascua. Ahí está, pues, los dos ciclos paralelos: ciclo de Navidad, ciclo de Pascua. Como para todos los domingos, con excepción pues del domingo de Pascua y un poco también para la vigilia del domingo de Pentecostés, las lecturas fijadas son 3.
para la liturgia de la Eucaristía. La primera tomada del Antiguo Testamento, en este caso el libro de Jeremías, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la primera carta a los tesalonicenses, y la tercera del Evangelio. Les he dicho y repetido varias veces en este programa que con el objeto de que muchos textos entraran pues en la liturgia dominical. Antes la liturgia dominical tenía textos fijos, digámoslo así, para cada año, es decir, cada año se repetían en los domingos los mismos textos. Entonces, para darle a los fieles una mayor, o comunicar a los fieles en la liturgia eucarística una mayor riqueza de la Escritura, entonces en el Vaticano II se dispuso que se hicieran 3 ciclos dominicales, 3 ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Para el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo, para el ciclo B el Evangelio de Marcos y para el ciclo C el de Lucas. Pues ahora, en este año litúrgico, vamos a comenzar el ciclo C. El año litúrgico que terminó, utilizamos el ciclo B, o nos guiamos por el ciclo B, y casi siempre se leyó el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a utilizar el ciclo C, y por tanto vamos a encontrar repetidamente este año litúrgico que comienza este domingo, vamos a encontrar lecturas del Evangelio de Lucas. La primera lectura del Antiguo Testamento está tomada del libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 14 y 16. El texto está pues metido en el libro de Jeremías. Es un libro sumamente complejo. Seguramente hay materiales que remiten a la actividad histórica del profeta, y los materiales que derivan pues de la actividad histórica del profeta fueron tomados por la escuela profética de Jeremías, fueron releídos, en fin, recibieron adiciones. Yo pienso que este texto, Jeremías 33, 14 y 16, es un texto que evidentemente revela una elaboración teológica muy pronunciada. El pedacito dice así: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré las promesas que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor, nuestra justicia. Fíjense, cuando Jeremías actúa, ya el reino de Israel, el reino del norte, no existía, había sido devastado y borrado del mapa de la historia por los asirios, más o menos un siglo larguito antes, hacia fines del siglo VIII. Jeremías actúa en el fines del siglo VII y comienzo del siglo VI. Y sin embargo, la palabra de Jeremías se dirige: oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá, es decir, a ambas casas, al reino del norte y al reino del sur. Están unificadas en la perspectiva de Jeremías, aunque ya pues la casa de Israel prácticamente había dejado de existir y solamente Judá existía. Había restos de Israel en la parte norte del reino, y algunos que después de la catástrofe vinieron a vivir al sur, pero la mayor parte, la gente más importante de los israelitas, había sido arrastrada, cautiva por los asirios. Pero la perspectiva permanece doble, es decir, casa de Israel, casa de Judá, pero cuando se desarrolla la profecía, prácticamente solo la casa de Judá es la que juega el papel. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. David era el rey de Judá. Cuando David fue nombrado rey de Judá, por allá en el siglo X, los del norte, los israelitas, vinieron a pedirle que también fuera rey de ellos. Y así David, digámoslo así, unificó ambas partes, la parte del sur a la cual pertenecía a él, Judá, y la parte del norte, Israel, e hizo de su capital, Jerusalén, la capital de uno y otro reino. Es decir, prácticamente David creó pues un pequeño imperio formado en el sur por Judá y en el norte por Israel. Salomón continuó
la obra davídica, pero después de Salomón se dividió el imperio davídico. Israel se independizó y formó un reino aparte. Judá, más pequeño, siguió con la dinastía davídica, pero el reino judío pues surgió con David y luego con Salomón y luego continuó con reyes de menor importancia, bajo una promesa profética de Dios, con perspectiva, diría yo, de perdurabilidad, de eternidad. De ahí viene pues la importancia de David en la Biblia, una importancia que finalmente en el cristianismo es escuchada, reforzada y mantenida. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, es decir, al rey David, un vástago, un hijo de David, por tanto un rey de Judá. Al final de la época de Jeremías, ya el reino de David se había terminado. Ya David, el rey judío, Sedecías, el último rey de Judá, que fue Sedecías, fue depuesto, fue prácticamente terriblemente castigado por Nabucodonosor. El rey anterior estaba cautivo en Babilonia. Algunas esperanzas pues podían, circular a lo largo de ese rey. Y después de que terminó el imperio babilónico y surgieron los persas, un descendiente, digámoslo así, alguien perteneciente a la dinastía davídica, Zorobabel, actuó en Jerusalén de representante gubernamental de los persas. Esperanzas siguieron, cultivándose, pero poco a poco la esperanza de un reino mesiánico de la dinastía davídica pues se fue atenuando, y ya en las épocas posteriores prácticamente cuando se hizo la Torá, es decir, cuando los judíos, como les he mostrado en mi programa Historia de la Biblia, finalmente quisieron unificarse en la época persa y mantener su identidad, entonces las dos grandes figuras, digámoslo así, en la Torá son, en los comienzos, Abraham, y en los finales, Moisés. David no tiene prácticamente ningún puesto en la Torá, a no ser unas palabritas, referidas a él en las bendiciones de Jacob a sus hijos y en la bendición y en las profecías de Balaam, un profeta que se trocó de maldecidor de Israel en su bendecidor, con esa palabra que no existe, pero que ustedes entienden. En la profecía en la bendición de Jacob a sus hijos y en la profecía de Balaam, pues ocupa David un pequeño puesto en la Torá, pero en la época pues del judaísmo, de la época persa, hasta el final, pues las dos grandes figuras del judaísmo son Abraham y Moisés. David no. En este texto de Jeremías, David tiene su puesto. Y evidentemente el cristianismo, que concibió a Jesús como hijo de David, presumiblemente, pienso yo, porque alguna tradición de la familia de Jesús lo vinculaba con la dinastía davídica, entonces el cristianismo revaloró ese principio que en el judaísmo del tiempo de Jesús no era tan cotizado, lo revaloró e interpretó pues estos textos con referencia a él. Un vástago legítimo hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así, Señor nuestra justicia. Es decir, prácticamente la bendición, la salvación, la bondad de Dios para Israel y para Judá se concentrará en este vástago legítimo de David. Ustedes saben cómo entendió el cristianismo naciente estas profecías. La segunda lectura de este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Les he explicado muchas veces que esta carta es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Cuando los autores recientes, aún muy recientes, escriben una introducción al Nuevo Testamento y empiezan a estudiar la literatura del Nuevo Testamento, el primer escrito que estudian es este.
Primera Tesalonicenses, porque está absolutamente comprobado, está fuera de toda duda, que como escrito, este es el documento del cristianismo primitivo más original, más antiguo que se conoce. Eso no quiere decir que en los otros escritos no haya documentación más antigua que el Primera Tesalonicenses, pero está incorporada en escritos que son posteriores. En cambio aquí encontramos un escrito de primera mano, procedente de Pablo, escrito por allí hacia el año 50, 51, esta carta, probablemente desde Corinto, donde estaba el apóstol. Le escribe a los tesalonicenses, una ciudad que quedaba al norte de Corinto, donde había estado antes, donde había estado evangelizando, pero no terminó, digamos, consecuentemente la evangelización. Tuvo que salir de Tesalónica, irse a Berea, Atenas y pasar a Corinto. Y de esa manera quedaron inquietudes en Tesalónica acerca de su predicación por las cosas que empezaron a pasar. Entonces Pablo les escribe esta carta, el más antiguo escrito del Nuevo Testamento. Una carta donde uno ve, pues, donde uno puede apreciar el pensamiento paulino en su forma más primitiva, que nos es accesible. Las demás cartas representan ya con respecto a Primera Tesalonicenses una evolución manifiesta del pensamiento de Pablo. Aquí el pensamiento de Pablo es un pensamiento, diría yo, más primitivo que el que aparece en la segunda carta que se conservó de Pablo, que es la Primera Corintios. La comparación entre Primera Tesalonicenses y Primera Corintios demuestra que en Primera Corintios el pensamiento de Pablo pues se ha ahondado en muchos aspectos. El pedacito que toca leer este domingo, Primera Tesalonicenses 3, 12 a 4, 2, constituye la bisagra de la carta. Es decir, la primera parte de lo que vamos a escuchar es la punto final de la primera parte de la carta, y luego el segundo pedacito que vamos a leer constituye la primera parte de la segunda parte, el inicio de la segunda parte, la bisagra. Voy a leerles y luego les explico un poco mejor. Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Este pedacito es el punto culminante de la primera parte de la carta. Y ahora viene el otro pedacito que toca leer este domingo. Está enseguida. Y es el comienzo de la segunda parte de la carta, la parte que suelen llamar los autores la parte parenética o exhortativa, es decir, donde Pablo aconseja. Aquí está, fíjense cómo empieza. Para terminar, fíjense, dice para terminar. Es decir, ya, aquí comienza, digamos, la segunda parte de la carta, llegará hasta la conclusión. En la conclusión Pablo pues añadirá las cosas de rigor, los saludos, en fin, todo aquello que se usaba en las cartas. Pero aquí comienza esta parte con esa frase, para terminar. Para terminar, hermanos, fíjense que vuelve a repetir otra vez, hermanos, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos, ¿ven? Os rogamos y exhortamos. Aquí comienza los ruegos y las exhortaciones, la parte que llaman parenética. La parenesis es la exhortación, los consejos, las advertencias. Os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios. Pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. En la primera parte de la carta, cuyo pedacito final acabamos de leer, fíjense, Pablo recuerda a los tesalonicenses su actuación allí. Les recuerda cosas, pues la forma como él procedió, en fin, los felicita porque finalmente lo recibieron bien, porque lo acogieron,
Finalmente, fíjense, en esta carta no hay probablemente en la parte inicial un tema desarrollado, sino que Pablo, digamos, simplemente se refiere a lo que él hizo en Tesalónica, la forma como lo recibieron, como lo acogieron, y se alegra mucho porque sabe, porque le han llevado noticias de Tesalónica, de que las cosas en la comunidad marchan bien, aunque hay inquietudes en algunos, y precisamente esas inquietudes que hay en algunos se referirá en la segunda parte de la carta, sobre todo el hecho de que en Tesalónica Pablo les había hablado, dicho claramente, como aquí refuerza, que un cristiano debe mantener la esperanza de la venida del Señor, pero para que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva acompañado de sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. La parusía del Señor que llama Pablo, o su venida. Los cristianos y Pablo mismo vivían pendientes de eso. Es decir, este mundo es un mundo pasajero. Nuestra situación ahora es provisoria. Estamos al borde del desenlace final en la carta a los tesalonicenses y en las cartas de Pablo en general, y en el cristianismo naciente. Esa era una convicción, digamos, básica, y debe permanecer todavía hoy nosotros los cristianos. En todo caso, les dice eso. Pero sabe Pablo, y ese es el problema aquí en Tesalónica, como vivían esperando la venida del Señor, resultó que estaban muriendo algunos tesalonicenses antes de la venida del Señor. Entonces los tesalonicenses no sabían, entonces esos que estaban muriendo antes de la parusía del Señor, ¿qué iba a hacer de ellos? ¿Se perdieron o qué? Porque no les iba a tocar, digamos, la venida del Señor en las nubes, como dice Pablo después y como vamos a leer en el Evangelio ahora. No les iba a tocar, no iban a poderse unir, digamos, en las nubes al encuentro, en el cortejo triunfal del Señor que vuelve. ¿Y entonces qué? Entonces Pablo tiene que recuperar en la carta unos elementos que él como judío y como cristiano sabía, elementos que el judaísmo farisaico desarrollaba y que también compartían los esenios de la resurrección de los muertos. Pablo se ve que en Tesalónica a esos cristianos no les había hablado, por lo menos no les había explicado largamente el tema, y tiene que recuperarlo en esta carta porque había preocupaciones, y eso es lo que va a hacer en la segunda parte de la carta. Pero en forma general, y no me detengo mucho en esto porque ya se nos ha pasado bastante tiempo del programa, Pablo les dice, o les va, como los exhorta y les advierte, entonces les da la norma básica de la conducta cristiana: compórtense como cristianos. Ustedes aprendieron lo que les enseñé, pues sigan esas enseñanzas, es la perenesis básica del cristianismo. El apóstol les enseñó cómo debe comportarse un cristiano, ellos entonces deben actuar en consecuencia. Y empieza entonces el apóstol a desarrollar el tema del comportamiento en la segunda parte de la primera carta a los tesalonicenses. Y llegamos pues a la lectura del Evangelio. El Evangelio según Lucas, en el capítulo 21, versículos 25 a 28, 34 a 36. Amables oyentes, el Evangelio de este domingo prácticamente se toca con el texto evangélico que escuchamos el domingo 33 del tiempo ordinario del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, ese domingo 33, habíamos escuchado el mensaje de Jesús sobre la venida del Señor en las nubes, o del Hijo del Hombre en las nubes, la gran conmoción cósmica. Fíjense, recuerden ustedes, hace 15 días leímos o escuchamos ese texto evangélico de Marcos 13. Extrañamente, o extrañamente no, pienso yo significativamente más bien, el último domingo, el domingo 33, pues el último quitando ¿cómo les dijera? Esa especie como de solemnidad de Cristo Rey que pusieron el último domingo del tiempo ordinario, la quitaron del último domingo de octubre, la pusieron el último domingo, pues con alguna razón la pusieron, pero en realidad, pues, no sé, a mí este tipo de
de interrupciones o de que le quitan a la proyección litúrgica su lógica interna desde la fe cristiana. En fin, no sé. No. En fin, de todas maneras así está. El domingo 33, el Evangelio de Marcos es este mismo. Esta es la versión lucana de lo que el domingo 33 del tiempo ordinario tiene. El primer domingo del Adviento tiene el mismo Evangelio del domingo 33. Es decir, el final del año litúrgico y el comienzo del año litúrgico se tocan. Esto es muy significativo, se tocan. Es la venida del Señor. El último domingo del tiempo ordinario, pues quitando Cristo Rey, es la venida del Señor, el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y el primer domingo del tiempo del Adviento, comienzo del año litúrgico, es el mismo tema. Es decir, el principio y el final se tocan. Hay un ejemplo, pienso yo, bíblico, que les permite a ustedes captar la razón profunda de esto. Si ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia, ¿cómo se llama esa creación maravillosa donde Dios pone al ser humano, a Adán, cuando lo crea? En la tradición griega lo llaman paraíso. En hebreo se llama Gan Eden, el jardín de Edén. Es la tierra maravillosa, donde Dios pone su criatura predilecta, planta Dios un jardín en Edén para poner allí su criatura predilecta, el ser humano. Allí lo planta. Pues bien, paradiso se dice en griego, Gan Eden en hebreo. Pues bien, fíjense, el crucificado Jesús, insultado por uno de los bandidos que están al lado suyo, recibe del otro una palabra de ilusión o de esperanza. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma palabra del lugar maravilloso donde Dios puso al ser humano. La misma palabra se usa para el lugar maravilloso que aguarda al ser humano. Paraíso al principio, paraíso al final. La venida del Señor al final del año litúrgico, la venida del Señor al comienzo del año litúrgico. De esa manera, fíjense, como comenzamos el Adviento, y la venida del Señor, fíjense, se va a concretar en la Navidad, es decir, la venida del Señor en la carne mortal. Con esto la Iglesia, ¿qué nos dice? Que la venida de Jesús en nuestra carne mortal, en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad, es un presagio en alguna forma, un presagio en paradoja de la venida gloriosa del Hijo del Hombre, de la cual trata el tema del Evangelio. En otras palabras, todo el año litúrgico está perfectamente determinado por la convicción de la unidad en el Señor, digamos como la unión de contrarios, la paradoja que hace que lo débil, lo pobre, lo humilde realmente sea como el presagio, el contenido de la semilla de lo grande, lo último, lo definitivo, lo maravilloso. Es como si comparáramos con lo que dice Jesús, se parece el reino de Dios a un granito pequeño de mostaza, que se vuelve un arbusto grande tanto que hasta los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas, o a la pizquita de levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. En lo pequeño y lo insignificante ya se contiene lo grande y lo poderoso. Por eso, al final del año litúrgico vemos al Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y al comienzo del año litúrgico vemos al Hijo del Hombre en las nubes del cielo en la perspectiva de la Navidad, es decir, el Hijo del Hombre Jesús en la debilidad, humildad y flaqueza de nuestra carne. El texto de Lucas dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar a todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. En Lucas es la culminación del discurso escatológico de Jesús. Lucas se basa en Marcos capítulo 13, en Lucas es capítulo 21. Lucas sigue la estructura de Marcos paso a paso en el discurso. No le cambia sino el lugar donde Jesús lo dijo, según Marcos, en el Monte de los Olivos, frente al templo. Lucas es digamos, en la salida del templo. Lucas nos saca a Jesús de Jerusalén, lo deja allí, en el templo. En el templo transcurre todo. Pero en Lucas y en Marcos, la ocasión es la misma. Cuando están, según Marcos, saliendo del templo, alguien pondera la belleza del templo y de la construcción. En Lucas también. Entonces Jesús entonces da su profecía. No quedará piedra sobre piedra, todo lo que estáis viendo será destruido. Así dice Jesús en Lucas y en Marcos. Y viene la respuesta o la reacción de los discípulos. Es en Lucas y en Marcos la misma. Dos preguntas. Primera, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, lo que estás diciendo de la destrucción del templo. Y luego la segunda, ¿y qué señal hay de que todo esto está por cumplirse? Todo esto, pantatafta, es decir, todo esto, todas estas cosas son los sucesos del sí. Por tanto, en las dos preguntas se mezclan los horizontes. El horizonte de la destrucción del templo, que es un hecho que en la época de Lucas ya había acontecido, como vamos a decir enseguida, se mezcla con el fin del mundo, diríamoslo así, que todo esto, todas estas cosas están para suceder. Y el discurso entonces en Marcos y en Lucas tiene, digámoslo así, esa extraña mezcla de horizontes. Un acontecimiento histórico preciso, la destrucción del templo y de Jerusalén, y el final, es decir, la gran conmoción cósmica, el colapso de toda la realidad. Se mezclan lo uno con lo otro, y una y otra cosa entonces se unen en una perspectiva de esperanza, que es la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. El colapso de toda la realidad, ustedes lo escucharon ahorita en la versión lucana, dice, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Es decir, prácticamente colapsa toda la realidad. Sol, luna, estrellas. ¿Ven? Las potencias del cielo. Es decir, prácticamente colapsa la realidad entera. Este tema, queridos oyentes, se repite en las religiones. Hoy en día, ustedes saben, actualmente hay una película que tiene este mismo tema. Una película de los mayas, por allá del año 2012, según el calendario maya, no sé qué catástrofe va a ocurrir. Este tema, queridos oyentes, pertenece, o mejor dicho, en el lenguaje bíblico, se suele llamar los materiales que se disponen alrededor de este tema, se suelen llamar apocalípticos. La palabra apocalíptico obtuvo entonces, según esto, en nuestro idioma, en nuestros idiomas, porque no solamente en castellano, en nuestros idiomas un carácter de catastrófico, terrible, espantoso. Yo recuerdo una película sobre Vietnam, que hicieron hace tiempo, que es de las mejores películas de guerra que yo he visto, que se llama Apocalypse Now. Un famoso autor o realizador cinematográfico norteamericano la hizo. En fin, con eso ustedes entienden, pero en el lenguaje bíblico, apocalipsis significa revelación.
Entonces fíjense como estas cosas del desenlace, el colapso total, la cosa terrible, pertenece al designio de Dios y Dios lo comunica, Dios lo revela. Entonces por eso el anuncio de estas catástrofes y de estas cosas tan horribles se llama revelación, apocalipsis, y la manera como se describe se suele llamar apocalíptica. La apocalíptica es por tanto un género literario desarrollado en el judaísmo tardío, pero que tiene sus raíces aún antes, aún remontan, parece, a la época de Ezequiel. Tiene sus raíces allá en que se describe pues el colapso de toda la realidad. Como ustedes ven, o como les estoy explicando, el tema recurre una y otra vez, aún en una película muy actual y en una cultura tan distinta a la bíblica como es la cultura de los mayas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este tema recurre? ¿Por qué? Porque es que está metida digámoslo así, en las reconditeces del alma humana. Pertenece al alma humana. Hay un autor moderno que a mí me encanta, que estudia estas cosas desde el punto de vista psicoanalítico. Él se llama Eugen Drewermann. Él tiene una obra en 2 volúmenes muy instructiva. Pues no porque uno esté de acuerdo en todo lo que dice, pero sí porque le enseña a uno cosas que uno no aprendió de ningún otro autor anterior. Drewermann se llama Tiefe Psychologie und Exegese, psicología profunda y exégesis. Va tratando todos los diferentes géneros literarios o formas literarias de la Biblia, los va tratando a la luz de la psicología profunda y muestra finalmente cómo a través de muchas de estas formas literarias el inconsciente del ser humano, digamos, se deja ver, se puede observar. La apocalíptica, o lo que se suele llamar apocalíptico, pertenece a las reconditeces del alma humana. ¿Por qué? Porque todos en el fondo del alma, ustedes saben, mantenemos una angustia insalvable, una angustia incurable, motivada simple y llanamente por el hecho de nuestra caducidad, de nuestra finitud. Nos acabamos, nos amenaza la caducidad y la finitud. Eso pertenece al reino animal, pero así como yo lo he dicho, es expresión de la conciencia humana. El reino, cualquier animal, protege su vida. ¿Ven? En la programación básica del cerebro más diminuto, más primitivo de un animal está en alguna forma eludir la muerte. Ustedes ven una cucaracha. Cuando usted la ven en la cocina y prenden la luz, la cucaracha busca dónde meterse. Y busca dónde meterse pegadita a una pared. ¿Y por qué? Porque sabe que pegadita a una pared da más brega que la aplasten. Si se queda en la mitad de la cocina, es decir, fácilmente la aplastan. Por eso busca una pared o busca subirse y ponerse de espaldas, digámoslo así, con la espalda hacia abajo. ¿Ven? Son instintos del reino animal. Nosotros tenemos esa programación básica de sobrevivir, pero nosotros esa programación básica de sobrevivir está acompañada entonces, como en el reino animal, por el miedo a no sobrevivir, es decir, a morir, a que nos maten, a que nos destruyan. Y en el reino animal, y en el ser humano, eso está acompañado por el condimento, digámoslo así, maravilloso y espantoso al mismo tiempo, de la conciencia. Somos conscientes de eso. Somos conscientes. El ser conscientes es la gran ventaja, digámoslo así, del ser humano. Es la gran bendición. Pero al mismo tiempo, la gran maldición. ¿Por qué? Porque nos angustia en forma indecible. Porque somos conscientes de que eso es así y que no lo podemos evitar. De que finalmente, digámoslo así, las amenazas de la vida no vienen de afuera, sino de adentro. De que estamos constitucionalmente amenazados por la nada. Estamos al borde de la nada, y la nada es un abismo que no podremos evitar. Eso produce una angustia indescifrable. Indescifrable. Esa es la raíz de la apocalíptica. Por eso en todas las culturas, en toda la humanidad, ¿ven? Este tipo de ideas pululan aquí y allá. Es el profundo miedo, la profunda angustia que nos embarga y nos conmueve, la que se deja sentir. ¿Por qué? Porque sabemos que la amenaza es tan grande, tanto, y sobre todo que es tan iludible, que finalmente, queramos o no, sucumbiremos a ella.
En esta perspectiva se puede entender, al menos yo intento entenderla, el discurso de Jesús. Fíjense, comienza en Lucas y en Marcos con, digamos, con las amenazas que el ser humano le hace al ser humano, las guerras, los rumores de guerras. Luego con las amenazas que el ser humano siente en la naturaleza, terremotos, epidemias, hambres. Luego con las amenazas, digámoslo así, extraterrestres, signos y portentos en el cielo. Dice así el texto de Marcos y de Lucas. Pongamos un ejemplo, meteoritos. Ustedes saben que un meteorito acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Cuando cae una de esas bolas de fuego del cielo, pues donde a quien le caigan encima no sobrevive. Y cuando son meteoritos muy grandes, pues la Tierra misma puede prácticamente ser destruida. Cuando cayó la que mató a los dinosaurios, la Tierra estuvo como 100 años en tinieblas. No hubo vegetación, la vegetación se desarrolló muy mal. Por eso murieron los dinosaurios herbívoros. Y al no vivir los herbívoros, entonces los carnívoros no tenían que comer. Ven ustedes, ahí está la amenaza. Luego, las amenazas pueden ser históricas. Para los judíos y los cristianos de ese tiempo en Palestina, a raíz de la palabra de Jesús, la gran amenaza era la guerra judía, la Jerusalén destruida, la Jerusalén arrasada. ¿Ven? Mientras que en Marcos la destrucción de Jerusalén y del templo se dice en un lenguaje críptico, apocalíptico, extraño, cifrado. Cuando veáis la abominación de la desolación donde no debe, el que le entienda, así dice Marcos 13:14. En cambio en Lucas sabe muy bien que eso que dice Jesús en ese lenguaje apocalíptico cifrado tuvo una realización concreta en la historia, y Lucas cambia entonces la frase de Jesús en Marcos por esta otra: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que se aproxima su desolación. Es la traducción que hace Lucas del lenguaje apocalíptico de Marcos. Ven, Lucas es capaz, se atreve a poner en boca de Jesús la forma como él piensa que se cumplió lo que Jesús misteriosamente había dicho, y lo pone. Y luego habla de la gran matanza, serán pasados a espada, Jerusalén será ocupada por los gentiles, en fin, todo eso lo dice Lucas. Y ahí sí, fíjense, viene el gran colapso. El colapso de toda la realidad, sol, luna, estrellas, todo esto se acaba. ¿Ven? Diría yo, al dolor inmenso del hombre sigue también el clamor del cosmos. No sobrevive uno ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza de la nada, no sobrevive uno. Entonces uno tiene entonces, a partir del hecho de que uno mismo no pueda sobrevivir, uno tiene entonces la intuición de que si uno no puede sobrevivir y que si la nada se lo traga a uno, la nada se traga todo. Y esa es la realidad. No está lejos esto de lo que hoy en día los físicos, digamos, entreven del futuro de nuestro universo. Algunos dicen que el futuro de nuestro universo es la muerte por consunción, cuando prácticamente todas las estrellas se acaben y las galaxias queden en negro. O otros dicen que el final de nuestro universo es en contradicción o en contraparte de la gran explosión que produjo la expansión, primero inflacionaria y después más lenta, de todas las cosas, la gran implosión, es decir, que se suspenda, que se pare la expansión y que todo colapse otra vez hacia un punto final, o hacia un punto, digamos, de energía concentrada infinita. ¿Y entonces qué? Esa es una óptica de la física actual. No podemos de ninguna manera meter en el Evangelio esta óptica de la física, pero solamente lo digo para mostrarles a ustedes que lo que nos dice a nosotros el alma, el mensaje que recibimos de adentro, de que nosotros no subsistimos y que finalmente entonces nada de lo que nos pertenece y a lo cual pertenecemos tampoco subsiste, el que no tenemos razón de ser en nosotros mismos y que nada tiene razón de ser en sí mismo, esa convicción es perfectamente fundada. Ahí está, pienso yo, el origen recóndito de la apocalíptica. Vean la película esta de los mayas y verán. Y no puedo terminar simplemente con esto, porque si terminara con esto, entonces yo, pues, no le haría justicia al Evangelio. Veréis al Hijo del Hombre en una nube,
con gran poder y gloria. Es decir, es la convicción cristiana y de Jesús, de que a Dios le importamos. El Hijo del Hombre para el cristianismo fue Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que ha de venir. En lenguaje apocalíptico, el Hijo del Hombre viene en la nube, en contradicción con las bestias que ve Daniel, que salen del abismo, del mar. Él viene en la nube, él tiene el cielo. Él representa, digámoslo así, como el proyecto de Dios para la humanidad. ¿Ven? Lo representa y lo realiza. Por tanto, entonces nosotros miramos desde nuestra absoluta caducidad y finitud, miramos la bondad de Dios con esperanza, y al afirmar nosotros en Dios, entonces nos afirmamos. Si no nos afirmamos en Dios, no hay firmeza. Es una palabra que la escribió o se escribe en el libro del profeta Isaías, por allá varios siglos antes de Jesús. Si ustedes no se afirman en mí, ustedes no se afirman. Si la firmeza de ustedes no es soy yo, ustedes no tienen firmeza alguna, es de ustedes sucumben, se los traga la nada. Si finalmente yo no soy el cimiento. Ahí está. Ese es el mensaje evangélico. Estamos pues al comienzo del año litúrgico, vamos para la Navidad, y fíjense entonces bajo qué luz o en qué perspectiva la Iglesia nos va a enseñar a ver la venida de Jesús en la humildad y simplicidad y flaqueza de nuestra carne.